Buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a terminar el curso del libro de Apocalipsis. Son las últimas 50 preguntas. Vamos a partir de la pregunta número 100, que dice, ¿qué son las 7 cabezas? Y la respuesta viene ahí mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La siguiente pregunta dice: ¿qué son los 10 cuernos? Y la respuesta viene en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el propósito de estos reyes? En Apocalipsis capítulo 17, versículo 13, dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ese es el propósito de estos reyes. La siguiente pregunta: ¿qué son las aguas donde se sienta la ramera? En Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Siguiente pregunta: ¿hasta cuándo será el reino de la bestia? Según Apocalipsis capítulo 17, versículo 17. Dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La siguiente pregunta dice: ¿quién era la mujer? La respuesta viene ahí mismo en Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La siguiente pregunta dice: ¿qué tenía el ángel que bajó? Esto viene en el capítulo 18 de Apocalipsis, en el versículo 1. Dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Tenía gran poder. ¿Sí? La siguiente pregunta dice: ¿qué clamó el ángel una vez que descendió del cielo? Ahí viene en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces eso fue lo que dijo, lo que clamó el ángel. Ahora dice: ¿qué dijo la voz que se escuchó del cielo? En Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, ¿cuáles son estas plagas? Capítulo 18, versículo 8 de Apocalipsis. Dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. La siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo durará su juicio? Según Apocalipsis capítulo 18, versículo 19. Dice: y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. ¿Sí? Entonces su juicio durará solamente un día, y su devastación será en tan solo una hora. Dice la siguiente pregunta: ¿quién hará justicia? Ahí mismo en el capítulo 18, en el versículo 20 de Apocalipsis, en el capítulo 18 y en el versículo 20, dice: alégrense sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces es Dios mismo haciendo justicia. La siguiente pregunta: ¿qué hizo el ángel poderoso? Capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 21. Dice: y un ángel poderoso tomó una piedra
como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La siguiente pregunta dice: ¿de quién se halló la sangre? Ahí mismo en el capítulo 18, en el versículo 24, dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. La siguiente pregunta dice: ¿qué escuchó el apóstol Juan después de esto? Viene en el capítulo 19, en el versículo 1 de Apocalipsis: después de esto oí una voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor, de nuestro Señor, del Señor Dios nuestro. Entonces esa fue la voz que escuchó el apóstol Juan. La siguiente pregunta: ¿cómo se oye la voz de Dios? Esto es importante. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 dice: y oí una gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La siguiente pregunta dice: ¿cómo será la esposa del Cordero? Según el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 8. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las palabras verdaderas de Dios? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Sí? La siguiente pregunta: ¿qué es el espíritu de la profecía? Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La siguiente pregunta: ¿qué vio cuando se abrió el cielo? Viene en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La pregunta 120: ¿cómo se llamaba el que montaba el caballo blanco? Dice ahí mismo en Apocalipsis 19:11, dice: se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La siguiente pregunta: ¿qué sale de su boca? Según Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sí. La siguiente pregunta: ¿a quiénes llamó el ángel que estaban en pie en el sol? Ahí mismo viene en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 17. Dice: y vi el ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entonces a las que llamó fueron todas las aves. ¿Qué hizo con la bestia y el falso profeta cuando los apresó? Mismo viene en el capítulo 19, versículo 20 de Apocalipsis. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. La siguiente pregunta: ¿de qué era la llave que tenía el ángel? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1.
Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Era la llave del abismo. ¿Por cuánto tiempo ató al diablo? Ahí mismo en capítulo 20, versículo 2 de Apocalipsis dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Siguiente pregunta, ¿quiénes son los que se sientan en los tronos? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice que es la primera resurrección, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La siguiente pregunta, ¿qué hará Satanás al salir de la prisión? Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Siguiente pregunta, ¿qué hará Dios con el diablo? Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué está escrito en el libro de la vida? Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué es la segunda muerte? Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cómo era el cielo y la tierra que vio? Según Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces será un cielo nuevo y tierra nueva. Dice que sucederá en ese lugar nuevo, según Apocalipsis 21, 4. Dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice, ¿qué pasará con aquel que venciere? Según Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La siguiente pregunta, ¿y quiénes tendrán su parte en la muerte segunda? Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí? Siguiente pregunta, ¿qué vio de 7 en 7? Apocalipsis 21, 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas llenas de 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces lo que vio fueron 7 ángeles con 7 copas que contenían en ellas 7 plagas. ¿Qué cosas vio de 12 en 12? Según Apocalipsis 21, 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces eran 12 puertas con 12 ángeles, con 12 nombres de las 12 tribus de Israel.
¿Cuántas puertas vio en cada uno de los puntos cardinales? Apocalipsis 21:13 dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Eran 3 puertas por cada lado de la ciudad. Dice, ¿a qué se asemeja la gloria de Dios? Según Apocalipsis 21:11. Dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, diáfana como el cristal. A eso se asemeja la gloria de Dios. Dice la pregunta 140. ¿De qué era la calle de la ciudad? Según Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como el vidrio. Dice, ¿qué figura geométrica tenía la ciudad? La Nueva Jerusalén, dice en Apocalipsis 21:16, la ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Entonces era la ciudad en forma cuadrada, a manera de un cubo. Dice, ¿cuánto midió su muro? ¿Sí? Según Apocalipsis 21:17. Dice, y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, el cual es de ángel. La siguiente pregunta, ¿de qué no tiene necesidad la ciudad? Según Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, no hay necesidades del brillo del sol ni de la luna. ¿Qué es lo que no entrará en la ciudad? Según Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo era el río que le mostró? Según Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 1. Dice, después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cuáles son las características del árbol de la vida? Según Apocalipsis 22:2, dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Qué hizo el apóstol Juan luego de recibir la revelación? Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Siguiente pregunta, ¿qué sucederá a aquel que le añada a la escritura? Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pregunta número 149. Dice, ¿qué sucederá a aquel que le quite a la escritura? Según capítulo 22, versículo 19. Y si alguno quitare a las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Última pregunta, 150 del libro de Apocalipsis, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén? Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces debemos estar lavados, ¿sí? En nuestras vestiduras. Y con esta pregunta, número 150, así terminamos
el curso del libro de Apocalipsis, de las 150 preguntas que contenía este cuestionario. En nuestro siguiente video vamos a estar hablando de los textos que vamos a marcar acerca del libro de Apocalipsis para memorizarlos. El Señor les bendiga.